Buenos días, profesora, ayudantes, compañeras y compañeros. Somos el grupo 9 y el tema de nuestra presentación es el impacto psicosocial del encarcelamiento en la maternidad en el contexto carcelario chileno. Planteamiento del problema. En Chile la población carcelaria es de aproximadamente 42.000 personas, donde el grupo de mujeres representa el 8%, siendo los principales delitos por los que cumplen condena el tráfico de drogas y robo. Además, el 70% de la población carcelaria femenina está entre los 20 y 39 años. Los principales problemas que señalan las mujeres que hay al interior de la cárcel son los conflictos con otras reclusas, el maltrato psicológico y físico por parte de guardias y otras internas, el menor acceso a programas laborales y deportivos y vulneración de derechos a partir de la ilegitimidad del sistema carcelario. Dentro de este grupo, el 89% de ellas son madres que viven la maternidad bajo las condiciones desfavorables mencionadas anteriormente, sumado a la preocupación sobre cómo podría afectar a sus hijos e hijas, además del conflicto entre haber sido privadas de la libertad y la preocupación por cumplir con el rol tradicional de madre impuesto por la sociedad, que le otorga además una responsabilidad individual a la mujer. Pero nuevas reflexiones sobre la maternidad lo entienden más como una responsabilidad social y colectiva. Por todo lo anterior, es posible suponer que el encarcelamiento impacta en la vivencia de la maternidad tanto para las madres como para los hijos e hijas, planteándonos cuál es el impacto psicosocial del encarcelamiento en la maternidad en el contexto carcelario chileno. Normativa internacional sobre derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. La situación de las mujeres madres y sus derechos están regulados por las reglas de Bangkok, las cuales tienen como principio la importancia del bien superior del niño o niña. Se propone la posibilidad de permanecer con sus hijos al interior de la cárcel o suspender la detención o sentencia, y de no ser posible, otorgar permisos para visitar al hogar. Si los hijos permanecieran dentro de prisión, se deberá asegurar una atención médica adecuada, el amamantamiento, la vinculación saludable, contar con elementos básicos y personal capacitado, además de restringir el uso del aislamiento para mujeres embarazadas o con hijos, como también cualquier medida que limite el contacto con sus hijos. Aplicación de las reglas de Bangkok en el sistema penitenciario chileno. Si bien no existen investigaciones que comparen las reglas de Bangkok con la realidad de mujeres madres encarceladas en Chile, sí se han realizado estudios desde una perspectiva de género que abordan sus condiciones al interior de las cárceles. Martínez reporta que un 8,5% de ellas señala haber sufrido violencia principalmente psicológica, además de no contar con fuentes suficientes de trabajo que disminuyan el riesgo de reincidencia. Y en comparación con los hombres, las mujeres conciben de forma diferente los problemas relacionados a la infraestructura, también a la convivencia con internas, violencia institucional y necesidades de mejorar el sistema penitenciario, viéndose así necesaria una perspectiva de género que atienda a dicho requerimiento. Las reglas de Bangkok sugieren penas sustitutivas para mujeres con hijos, pero en Chile esta posibilidad es reducida ya que la mayoría de ellas está condenada por microtráfico, lo cual limita el acceso a penas alternativas. Martínez también plantea que, además de condenas proporcionales al delito, se debe considerar los factores psicosociales y consecuencias de su encarcelamiento, teniendo en cuenta cuán perjudicial puede ser para su entorno, por lo cual sugiere que las penas alternativas podrían ser una opción en el caso de este grupo vulnerable, inclusive más si el fin es la resocialización. Un estudio más reciente es de Aravena y Salazar, el cual evidencia que las directrices de los tratados internacionales no se han aplicado regularmente por los jueces chilenos, concordando que no se contempla una perspectiva de género transversal. Impacto psicosocial del encarcelamiento en la maternidad. Para las madres, los sentimientos de culpa son frecuentes. Las mujeres se sienten intranquilas por ver interrumpido su rol materno. Por otra parte, las visitas serán algo muy valorado por ellas. Sin embargo, con cada visita muchas veces experimentaban un nuevo duelo por separación. Otro elemento relevante es la sensación de falta de control sobre su propia vida y sobre la vida de los hijos e hijas, por ejemplo, por no poder acceder a información sobre su estado.
Además, el experimentar esta situación fue percibido por ellas como una repetición de su propia historia de vida, lo que en algunos casos derivó en autolesiones o abuso de drogas. Por otra parte, el análisis feminista de Lucy Baldwin plantea 3 ejes en donde se ve afectada la maternidad por el encarcelamiento: la identidad maternal, el rol maternal y el daño permanente. En relación a la identidad maternal, predominarían sentimientos de culpa y vergüenza, los cuales afectan directamente su identidad y autoestima. Esto se prolongaría incluso luego de su liberación, lo que les traería una sensación de inutilidad y desesperanza. En relación al rol, algunas madres relataron que posterior a su encarcelamiento se volvieron muy permisivas para lograr el perdón de sus familias, mientras que en otras se habrían vuelto muy estrictas con sus hijos e hijas. En relación al daño permanente, las mujeres expresaron que nunca volverían a sentirse buenas madres, incluso algunas de ellas desaparecieron completamente de la vida de sus hijos e hijas para no perjudicarles. Finalmente, Baldwin dio cuenta de que una gran cantidad de madres desarrollaron trastorno de estrés postraumático a raíz de la separación de sus hijos e hijas. Para los hijos e hijas. En general, las investigaciones muestran un impacto heterogéneo del encarcelamiento en los hijos e hijas y varían según la explicación que otorgan a esta variabilidad. Algunos de los factores que explicarían la heterogeneidad en el impacto del encarcelamiento tienen que ver con un vínculo positivo con los cuidadores, el estar expuesto a experiencias negativas en relación al encarcelamiento de la madre y el grado de propensión de la madre a ser encarcelada. El estudio de Poelman exploró las relaciones de apego de niños que sufrieron de la separación de sus madres por encarcelamiento, obteniendo que 2/3 de ellos evidenciaban relaciones de apego marcadas por la ambivalencia, desorganización y violencia. Sin embargo, un pequeño porcentaje mantenía un apego seguro a pesar de sus experiencias perturbadoras, lo que se relacionaba con aspectos positivos en la experiencia familiar, como por ejemplo la coherencia. Desde otra perspectiva, la investigación de Deller plantea que el riesgo de desarrollar problemas de conducta externalizantes o internalizantes no se explica necesariamente por el encarcelamiento de los padres, sino que se relacionaría con las experiencias negativas que vive el niño en relación a la privación de libertad de la madre. Estas experiencias negativas fueron identificadas por los investigadores en 9 factores: el no tener contacto con la madre, ser separado de los hermanos por el encarcelamiento de la madre, el que la madre haya sido encarcelada 3 o más veces en la vida del niño o la niña, que éste haya cambiado de escuela debido al encarcelamiento, ser testigo del arresto de la madre y o de su sentencia, que el padre del niño esté encarcelado, que la abuela materna del niño esté encarcelada y que el niño o la niña esté viviendo con un nuevo cuidador a partir del encarcelamiento de la madre. Destacan 3 argumentos fundamentales para la comprensión del impacto psicosocial del encarcelamiento en la maternidad. En primer lugar, destacan las condiciones carcelarias que se viven en las instituciones penales chilenas y que la litigación estructural para América del Sur, LEASUR, considera que son el hacinamiento, la habitabilidad, el encierro, el régimen disciplinario, la asistencia médica y la reinserción. En segundo lugar, en lo que respecta a las políticas públicas en Chile, si bien éstas se encuentran al tanto de las condiciones inhumanas que aquejan a la población penal, pocas veces se considera que las necesidades de las mujeres son diferentes a las de los hombres, sobre todo en los casos de madres que deben cumplir su sentencia alejadas de sus hijos e hijas y sin posibilidades de poder sustentar a su núcleo familiar. De estas necesidades es que se forjan los dolores del encarcelamiento, donde su identidad se ve marcada por la ausencia de visitas familiares, la angustia al no poder guiar a sus hijos e hijas, la falta de privacidad al momento de realizar un apego seguro y el constante estrés y angustia al no poder solventar económicamente a sus familias. Además del sufrimiento vivido dentro de las cárceles, se debe considerar aquel que experimentan fuera de estas, donde se pueden apreciar situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, consumo de drogas a edades tempranas y abandono por parte de su núcleo familiar. Y en tercer lugar,
Respecto a programas para madres privadas de libertad, es importante destacar aquellos que están centrados en permitir una adecuada maternidad y lactancia, siendo el programa Creciendo Juntos uno de los más importantes debido a lo reciente que es y que se encarga de apoyar a mujeres embarazadas y madres de lactantes menores de 24 meses, separándolas del resto de la población penal y distribuyéndolas en pabellones según su estado de salud. Si bien estas políticas públicas buscan visibilizar y respetar las normativas nacionales e internacionales, se pueden destacar ciertas problemáticas respecto a estos argumentos. Las condiciones carcelarias resultan deplorables e inhumanas para la mayoría de las internas en Chile, aspectos que se ven ensombrecidos por los altos costos que implican las cárceles, la sobrepoblación penal y las escasas posibilidades de reinserción social. Esto resulta angustiante y doloroso para la población femenina, sobre todo al desempeñarse como madres. Y si bien existen programas que buscan solventar estas carencias, se puede apreciar que representan soluciones parche ante demandas que hasta hoy no se han podido cubrir, siendo por ejemplo el Centro Penitenciario Femenino de Santiago uno de los pocos favorecidos al contar con una sala cuna y con dormitorios colectivos. Ante todo esto, el impacto psicosocial que vivencian estas mujeres se representa en sentimientos de frustración, angustia, estrés y desesperación, que no son tratados debido a escasos recursos, falta de personal especializado, falta de infraestructura, un estigma social latente y una teoría política que en la práctica no ha dado los frutos esperados. El impacto psicosocial que experimentan las madres privadas de libertad es predominantemente negativo, interfiriendo en la crianza de sus hijos e hijas, terminando en un ciclo de abandono y exclusión en el que pueden experimentar las mismas situaciones de riesgo al no contar con un adulto responsable que se haga cargo. Por ello es que para mejorar la calidad de vida es necesaria una reestructuración de las instituciones penales, con un modelo de intervención que cuente con perspectiva de género. Para las madres, es importante intervenciones psicosociales que le permitan desarrollar su rol activamente y fortalecer sus capacidades, así como también intervenciones educativas en relación a la crianza, como el caso de la alimentación, desarrollo moral y autonomía de sus hijos e hijas, junto con una orientación sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades que les podrían afectar. Para sus hijos e hijas, además de velar por el cuidado básico en alimentación, salud, higiene y seguridad, es necesario procurar un desarrollo socioemocional, con programas e intervenciones que le permitan la recreación, estimulación temprana y acercamiento con la comunidad y su familia, y por supuesto dentro de un ambiente e infraestructura adecuados con planes efectivos que luego permitan un seguimiento de ellos. Se deben fomentar además soluciones alternativas para el cumplimiento de la condena que no impliquen un sistema cerrado, pensando en que muchas de las sentencias de mujeres son por delitos no violentos. Esto mejoraría los vínculos de apego con sus hijos e hijas en periodo de lactancia, disminuiría los factores de riesgo de ambos, además del hacinamiento y por consiguiente los costos de mantención en las cárceles. Finalmente, se puede concluir que el sistema institucional patriarcal considera las necesidades del hombre de forma general, por lo que se debe pensar más allá de estas ideas al vincularlas con los conceptos de reinserción social, delincuencia, abandono, violencia doméstica, abuso físico, psicológico y sexual, además de tener presente aquellos traumas que no son posibles de superar sin una ayuda profesional y que en muchos casos el abuso de sustancias representa una vía de escape ante la crueldad de una vida en la que ellas no tuvieron una opción de elegir.